Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado conversando en Ecomundo sobre los tigres asiáticos, ese fenómeno de crecimiento de las economías del sudeste asiático que luego de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un crecimiento sostenido de gran importancia. Es necesario comentar que el proceso inicial se vio marcado por políticas centralizadoras del Estado y no por políticas de apertura de mercado. Sin embargo, a partir de finales del siglo XX, luego de la caída del muro de Berlín y el auge del liberalismo, pues estos países pasaron a ser paradigmas de crecimiento del libre mercado. Posteriormente, con la crisis de 1997, pues se sucedieron toda una serie de acontecimientos en relación a estas economías que, lejos de marcar un milagro económico como tal, pues pusieron al desnudo muchas de sus debilidades como tal. Vamos hoy día a presentar algunos de los aspectos que caracterizan la crisis de los tigres asiáticos en el contexto de la globalización. Y es que el desarrollo económico de Asia Oriental en el último tercio del siglo XX ha sido definido como un milagro o un modelo a seguir por la gran apertura al mercado mundial, la baja tasa de inflación y la alta tasa de crecimiento. Estos factores tienen que incluirse en el contexto de la Guerra Fría para ver cómo, al llegar a su fin, llevó a Estados Unidos a replantear algunas decisiones con respecto a Asia y acelerar nuevas tendencias, obligado por la confirmación de Japón como principal potencia dentro de ese continente. Entonces es cuando la globalización comienza a ser uno de los instrumentos de Estados Unidos para mantener su influencia internacional y consolidar un mercado mundial libre de toda regulación. El crecimiento de los tigres asiáticos se debía a los aportes de capitales extranjeros, a importaciones de bienes y a una política de bajos salarios. Con estas características es evidente que están padeciendo los efectos del intercambio desigual. El precio relativo de sus exportaciones es inferior al precio relativo de los bienes que deben importar para mantener su esfuerzo de crecimiento y para satisfacer necesidades de consumo de los sectores enriquecidos de la población. La distancia entre ricos y pobres es cada vez más grande y se ve acentuada por la devaluación de las monedas debido a la excesiva fuga de capitales que comienza a producirse a partir de principios de 1997 en esa crisis que sacudió estas economías. La población fue afectada tanto por la pérdida del poder de compra como por el aumento del desempleo. Es interesante introducir en este aspecto la idea de algunos estudiosos y académicos de que en la era de la globalización los capitales circulan libremente, pero los que hasta ahora no tienen la capacidad de circulación por el mundo y los mercados son los seres humanos. Cuando las cosas van mal o se avecinan problemas para los capitales y las empresas, lo que se hace como solución fantástica es trasladarlos a un país donde los beneficios sean mayores, que es el objetivo del capitalismo, pero las personas, la población no se traslada y termina siendo la más perjudicada por los efectos de las crisis, especialmente los sectores pobres. Los países asiáticos saben que la estrategia de crecimiento ha sido el libre comercio, un medio para alcanzar riqueza y poder. También comprendieron que cuando llegaron a completar su desarrollo y se presentaron desequilibrios socioeconómicos, una apertura sin control puede ser amenazante para la estabilidad política. Habiéndose beneficiado enormemente
de su apertura al mundo, la globalización de los mercados de capitales ha destruido lo que costó 3 décadas conseguir: la liberalización de los sistemas financieros nacionales sin prestar atención a la existencia de una adecuada regulación. Está marcando una gran insensatez, tanto por parte de los gobiernos afectados como de las organizaciones internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Eric Toussaint, en su libro Deuda externa en el tercer mundo, cita declaraciones de algunos de los miembros del Fondo Monetario con respecto al control y vigilancia de las economías nacionales para evitar cualquier dificultad económica. Y dice textualmente: los administradores constatan que se han producido progresos constantes en cuanto a la aptitud del FMI a prever en un estadio precoz la aparición de tensiones financieras. Pero luego se ven otras declaraciones que responsabilizan de crisis a los países afectados por la tempestad financiera de parte del FMI. Y dice textualmente: si hubiésemos podido intervenir 6 meses antes, no se habría escuchado hablar de crisis. Esto es antes de la crisis de 1997. Otras declaraciones felicitando a los gobiernos de Malasia, Indonesia y Tailandia se ven sucedidas de numerosas críticas por parte del FMI. En el momento en que la crisis comienza a extenderse rápidamente, trastornando las bolsas del mundo, el organismo internacional ve cómo se derrumba el modelo que había impulsado en los últimos 30 años, y lo que se hace evidente es la resistencia a aceptar esa crisis. En este sentido, algunos analistas plantean la necesidad de construir el orden económico internacional sobre nuevas bases. Plantean la necesidad de gobernar la globalización, gestionar la interdependencia económica para evitar, por una irrestricta circulación del capital, la reacción contra unos principios que durante medio siglo han sido fuente de estabilidad y prosperidad. La complejidad de la realidad internacional y las limitaciones de los estados exigen entender de una vez que la política no puede ser una simple forma de determinismo económico que desconoce diferencias entre naciones, culturas y niveles de desarrollo. Ante el crecimiento y éxito económico, los países asiáticos no ven la crisis de fondo de la política, que reside en la inadecuación de los estados para afrontar problemas concernientes a lo económico y social. La evolución política de los tigres asiáticos se halla frenada por la incapacidad de las autoridades para poner disciplina. Además, se ha generado desconfianza por parte de los ciudadanos que ven sus ganancias materiales subsumidas al azar. Las sociedades asiáticas comenzarán a exigir un examen detallado del reparto social, de los costes y beneficios de las políticas seguidas. El problema será afrontar la prueba de la cohesión, que se verá aún más perjudicada por el surgimiento de conflictos internos, aumento de la pobreza y destrucción de la clase media, ocultos hasta ahora por la excesiva ambición de crecimiento económico y poder nacional. A medida que la economía crecía, la intervención estatal se hacía cada vez más difícil, pero en un contexto donde el proceso de politización de un grupo cada vez mayor de ciudadanos no puede frenarse, los estados son indispensables para el mantenimiento de la unidad nacional, sobre todo en los países donde coexisten varias etnias, así como también para seguir avanzando en el camino de la industrialización y prevenir dislocaciones estructurales en la economía y la desigualdad en la distribución de la renta. Dentro de las élites de Asia, tienen que comenzar a tomar primacía los asuntos políticos para recordar fracasos que han sido provocados por la falta de debate público, reflexión crítica y alternativas legítimas. Estos son los elementos necesarios para la superación de la crisis. Ahora se necesita que los estados asiáticos busquen recursos y alternativas para adaptarse a los cambios económicos y sociales que estallan como consecuencia de la crisis, reveladoras de la falta de preparación de esos estados para afrontar transformaciones económicas, las cuales implican
regulación, supervisión, transparencia y equilibrio entre el crecimiento rápido y la estabilidad del sistema económico y financiero. En este sentido, la lección de la crisis es que la economía nunca puede sustituir a la política. Esta concepción errónea llevó a que los gobiernos dejaran todo en manos de las fuerzas del mercado y atendiendo a esas equivocaciones, lo que se pone de relieve hoy ante estas situaciones de crisis, de inequidades y de asimetrías en la distribución del ingreso es que lo que se fomentó, lo que se sembró no fue solamente una idea que pudiera marcarse como un milagro dentro de este modelo asiático, sino que países que por la presión tanto interna como exterior en algún momento ya comienzan a abandonar las estrategias y los elementos fundamentales para su crecimiento y además llevan a su población a niveles cada vez menos aceptables y la empujan a la desocupación y la pobreza. Por tanto, hoy el desafío para los estados asiáticos es reducir las distancias y desequilibrios entre el mundo financiero y el mundo social y político. De manera que resulta interesante este recorrido que hemos hecho después de la Segunda Guerra Mundial en estas economías de los llamados tigres asiáticos que se convirtieron en un modelo prácticamente sugerido como un milagro económico y que luego de la crisis de finales de siglo se concretó sobre todo en la crisis de 1997 y a partir de ahí se pusieron y se han puesto al desnudo una serie de limitaciones en este crecimiento en torno a los bajos salarios, en torno a las condiciones sobre las cuales se fundamentaba este crecimiento, que ya no estaba orientado como al principio en un estado dirigista, sino en las fuerzas del mercado. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.